Buenas noches, martes de dos noticias que conmocionan. La primera, Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, tuvo que presentarse ante las autoridades de Londres, en Inglaterra, para que le informaran que el gobierno mexicano quiere extraditarla, quiere traerla a México. La noticia se presentó primero como una detención. Karime Macías salió por su pie de la audiencia y está en libertad condicionada. Duerme esta noche con sus hijos en su departamento de Londres. A través de sus familiares en México, Javier Duarte nos hizo llegar estas palabras. Karime se presentó voluntariamente a una audiencia y llevará su proceso de extradición en libertad, mismo que estamos seguros se va a caer. La extradición es producto de una ilegal orden de aprehensión girada por un juez local de Veracruz en los tiempos de Miguel Ángel Yunes, solicitada por el actual prófugo, el exfiscal Jorge Winkler. La orden de aprehensión está sustentada en el testimonio del exdirector general del DIF, Juan Antonio Nemi Dip, el cual ya denunció ante las autoridades ministeriales y de derechos humanos que dicha declaración fue obtenida a través de tortura por parte de los entonces funcionarios de la Fiscalía General de Veracruz, con el propósito de fabricarle un caso a Karime. Hasta ahí, Javier Duarte. Tendremos los detalles de esa detención o presentación de la señora Karime Macías ante las autoridades inglesas. La otra historia que conmocionó fue el ataque a balazos del presidente municipal de Chalco, Francisco Tenorio, quien hasta hace unos minutos se debatía entre la vida y la muerte. Francisco Tenorio asumió el cargo en enero, ganó las elecciones como candidato de Morena. Esto va a ser un lugar muy bonito, que se vamos a meter seguridad también, porque lo que vemos es que hay vandalismo, se rehabilita el espacio, pero la gente no viene porque tiene miedo. Momentos después de que el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, anunciara la rehabilitación de un parque para hacer sentir más seguros a los vecinos de la colonia Geovillas La Asunción, fue atacado a balazos por jóvenes que estuvieron presentes en el acto. Alguien que conteste afuera de Geovillas, afuera de la unidad, por favor, chéquenme bien. Un favor de revisar las cámaras en las Sabritas, en Geovillas y las Sabritas. Le han pegado un tiro al presidente, al parecer. En la transmisión en vivo del recorrido que había hecho el alcalde, su equipo de comunicación captó estas imágenes. Ahí se ve a este hombre, quien según la Fiscalía del Estado de México es el principal sospechoso del atentado. Primero el joven siguió al alcalde en el parque, después se le acercó para pedirle una foto y este aceptó. Al igual lo hizo este otro joven, quien presuntamente es su cómplice. Ambos se fueron del lugar mientras el alcalde siguió platicando con otros vecinos y trabajadores. Después de un rato, se retiró en su camioneta con su chofer y su secretario particular. En el camino, vieron que uno de los jóvenes que le había pedido una fotografía le hacía señas para que le dieran un aventón. Aseguró que vivía unas calles adelante. El alcalde aceptó y el joven subió al vehículo. Ya cuando íbamos a arrancar se acercó el escuincle. Dijo que se podía subir para que le diéramos un aventón. Preguntó que a dónde íbamos. Era un niño. El presidente no lo vio. Avanzaron y 2 minutos después, el joven les pidió que lo dejaran en una calle aledaña, pero el alcalde se negó. Avanzamos muy poco, 1 minuto, 2 minutos. Él pedía que giráramos a la izquierda, que ahí lo metiéramos. Ahí se me hizo raro. Posteriormente, el agresor sacó un arma y disparó hacia el secretario particular y luego contra el presidente municipal. El chofer perdió el control de la camioneta y se impactó contra un camellón. El atacante aprovechó ese momento para bajarse y huir. Según la Fiscalía del Estado de México, el hombre escapó en un auto Nissan Sentra que lo sacó de la zona. El chofer, quien resultó ileso, llevó al alcalde y al secretario particular a un hospital en Chalco, pero los médicos determinaron trasladarlos en una ambulancia a un hospital de alta especialidad en Ixtapaluca. Antes de entrar a cirugía, el secretario particular señaló a los agentes que este hombre era quien los había atacado. Chicos, chicas, vénganse a la foto. Whisky, Luca.
Pues una historia más de este 2019. Hasta el momento, la información confirmada es que el presidente municipal salió de una cirugía, que está en terapia intensiva, que su estado sigue siendo crítico. Francisco Tenorio ya había sido amenazado. En febrero denunció que él y algunos policías municipales recibieron amenazas telefónicas tras la detención de 3 integrantes de una banda de robacoches. En marzo, la Fiscalía del Estado de México le brindó protección, le ofreció escoltas, pero él la rechazó. Aunque también, hay que decirlo, Francisco Tenorio tenía antecedentes penales, ha sido señalado de tener vínculos con el cártel de Tláhuac. Fue detenido alguna vez, cuando era regidor, por cierto, fue detenido por el robo de una camioneta. Es público también que hace unas semanas despidió a 40 policías municipales a quienes acusó de corrupción. Y bueno, aún así aceptó darle aventón a un desconocido que le disparó. Hace 6 meses, el 4 de abril, fue asesinado el expresidente municipal de Chalco, Juan Manuel Carvajal. Fue localizado en un terreno baldío en la carretera México-Cuautla, a la altura del municipio de Amecameca. Una noche antes lo habían secuestrado en su finca en el municipio de Tlalmanalco, también en el Estado de México. En otros temas, 2 policías estatales quedaron heridos tras enfrentarse con civiles, esto en el municipio de Zamora, en Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los policías fueron atacados en la entrada al fraccionamiento Real Hacienda durante un recorrido de vigilancia. Los agresores huyeron en una camioneta blanca, ahí está. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los siguieron. Bueno, los siguieron a través de las cámaras de seguridad, los ubicaron, les cerraron el paso, otra vez intentaron huir, pero finalmente fueron detenidos 3 de los agresores. En la camioneta traían 2 rifles de alto poder y una pistola. Bueno, anoche vimos estas imágenes terribles de cómo extorsionan a migrantes, los secuestran para exigirles dinero a sus familiares a cambio de liberarlos. Imágenes infernales. Carlos Luis, Orellana Luján. ¿De dónde es tu coyote? Se llama Carlos Luis. ¿Quién es tu coyote, hijo? Pinche madre. Habla. Orellana Luján. No tenemos nada aquí en México. Anoche informamos que el gobierno federal había detectado este tipo de extorsiones, de secuestros, este modus operandi en la frontera norte. Informamos que, aunque los reportes hablaban de un secuestro en Nuevo Laredo, no se sabía si ese hecho había ocurrido ahí, porque las autoridades de Tamaulipas no lo registraban. Hoy sabemos y tenemos más información sobre estos hechos. El gobierno de Honduras confirmó a Imagen Noticias que el secuestro ocurrió la semana pasada y que fue en Mérida, en Yucatán. Que estas personas, a quien vimos, estaba secuestrada una mujer con sus 2 hijos, una segunda mujer también con su hijo y además un niño que viajaba solo. 6 personas en total. Los liberaron entre el jueves y el viernes. Los 6, se nos informa, están bien, siguen en Mérida a la espera de tomar una decisión sobre si se quedan en México o regresan a Honduras, de donde vienen huyendo por la violencia. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, dio a conocer las cifras de robo de autos asegurados. A septiembre, de julio y septiembre, hubo una tendencia a la baja en el robo de vehículos. Las ciudades con más robos son Guadalajara, Ecatepec y Puebla. En esta ocasión, la AMIS incluyó también datos estadísticos sobre las características más comunes de los robos. 3 de cada 4 de las víctimas son mujeres. El miércoles es el día de la semana con más robos. Y los coches blancos son los más robados. 7 de cada 10 autos robados son revendidos y solo 1.5 se usa para cometer otros delitos. Datos de la AMI. Sobre el caso de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, temprano fuentes de la Fiscalía General de la República difundieron la versión de que la señora Karime Macías había sido detenida, así se dijo, detenida en Londres, esto con fines de extradición, de traerla a México. Pero por la mañana el abogado rápidamente,
unos minutos después de que se conociera esta información. El abogado Marco Antonio del Toro la desmintió. Dijo que la señora no había sido detenida, que simplemente había acudido a una audiencia programada ante un juez. Se presentó voluntariamente. Desde el pasado viernes se le notificó por conducto del abogado en Londres a Karime el que tenía que presentarse el día de hoy, y puntualmente así lo hizo a las 9 de la mañana hora de Londres, a propósito de una ilegal orden de aprehensión dictada en el estado de Veracruz, que no tiene ningún sustento jurídico. Más allá de ello, el único testigo que declaró en contra de Karime ya hizo una declaración en el sentido de que fue obtenida con base en tortura, y por consiguiente estamos ante una acusación que no tiene el más mínimo sentido jurídico. En la audiencia de la señora Karime Macías con un juez de Londres, fue una audiencia que duró, según se informó, unas 6 horas ante autoridades judiciales del Reino Unido. Ahí conoció los detalles de la orden de detención que existe sobre ella con fines de extradición. El juez le permitió seguir el proceso en libertad. Tuvo que pagar una fianza de 150,000 libras esterlinas. Esto vendría a ser pues un poco más de 3,5 millones de pesos. Además, el juez le prohibió salir de Londres, ya no se diga de Inglaterra, salir de la ciudad de Londres. Esta orden de aprehensión con fines de extradición fue girada desde mayo del año pasado. Es por una acusación hecha por la Fiscalía de Veracruz de que supuestamente la señora desvió más de 100 millones de pesos, 112 millones de pesos del DIF estatal cuando ella lo presidía. Karime Macías lleva viviendo en Londres más de 2 años. Hizo una solicitud para que le otorguen el asilo político. Sobre este caso, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, aseguró que se va a proceder sin pactos, ni venganzas, ni shows mediáticos. Eso dijo, y que la acusación que ya decíamos, fue consignada en el gobierno anterior, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y en los tiempos en que era fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler. La Fiscalía General de la República informó que esta mañana fue extraditado a Estados Unidos Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila. Una corte federal del sur de Texas lo acusó de asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude por casi 9 millones de dólares. Jorge Torres relevó a Humberto Moreira en el año 2011 como gobernador de Coahuila y estuvo preso desde febrero en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Y hablando de menores, esta mañana padres de niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez, este caso que hemos seguido en nuestro programa, bueno, los padres protestaron en el Senado para que se les explique cómo va a impactar la eliminación del Seguro Popular en el tratamiento de sus hijos. Temerosos de que con la eliminación del Seguro Popular, aprobada por los diputados, sus hijos dejen de recibir tratamientos para el cáncer y otras enfermedades, los papás del Hospital Infantil Federico Gómez decidieron ir a protestar al Senado, donde aún está pendiente la revisión del dictamen. A las 10 de la mañana se reunieron afuera del Hospital Infantil un grupo de 30 padres, quienes se dijeron dispuestos a todo con tal de tener una respuesta de los senadores. Nos vamos a encadenar un grupo de papás al Senado de la República y vamos a comenzar una huelga de hambre. A ver quién puede más. Su pregunta era clara. ¿Qué va a pasar con el fondo de gastos catastróficos de 40,000 millones de pesos que estaba incluido en el Seguro Popular y que absorbe el gasto de los tratamientos de sus hijos? Y así, con este ánimo, partieron al Senado. Primero en metro, después caminando. Estaban listos para iniciar una huelga de hambre, pero no fue necesario. Tras 5 minutos de espera, representantes de la Comisión de Salud los recibieron. Durante 1 hora, los padres plantearon sus dudas, hicieron reclamos y hasta pidieron que se hiciera una consulta nacional antes de que el Senado apruebe la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Todos fueron escuchados.
hasta que el presidente de la Comisión de Salud, el senador Miguel Ángel Navarro, aceleró el paso para concluir la reunión. A mí me gusta ser muy derecho. No me gusta generar confusión. No nací para generar confusión. Aclaró que el Fondo de Gastos Catastróficos será sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar, en el que se incluirán las mismas enfermedades que en el fondo anterior. Y que tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a uno, la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos. ¿Ok? El senador les entregó a los padres una copia de la minuta aprobada por los diputados la semana pasada. Les pidió que la estudiaran y prometió que los vería la próxima semana para discutir sus dudas. Son palabras, nosotros no tenemos nada, ni tenemos la interpretación de esto que nos acaban de entregar. Nos vamos igual, con la misma incertidumbre. Uy, qué manera de hablarle tiene este senador de Morena a padres de niños con cáncer. Parecía que lo estuviera regañando por haberse atrevido a ir al Senado. Bueno, mientras se llevaba a cabo la reunión, la Secretaría de Salud emitió un comunicado dirigido a los beneficiarios del Seguro Social, del Seguro Popular. Aclaró que el nuevo Instituto para el Bienestar va a acoger a los pacientes que ya eran atendidos en el Seguro Popular y agregó que se va a ampliar el número de enfermedades que se atendían. Lo veremos. En otras cosas, en Michoacán, estudiantes de escuelas normales regresaron al bloqueo que mantuvieron por 4 días de la semana pasada en distintos puntos de vías del tren. De acuerdo con la empresa afectada, con Kansas City Southern de México, en este momento son 12 los trenes afectados. Los normalistas habían levantado el bloqueo apenas el viernes para abrir una negociación con autoridades federales y como no creen que le estén resolviendo sus exigencias, quieren más plazas para egresados, como no creen que lo estén atendiendo, hoy volvieron a bloquear las vías. Y bueno, en más protestas y bloqueos, luego de amagar durante varios días con movilizaciones, los miembros de la Alianza Mexicana de Transportistas protestaron hoy, aunque no hicieron bloqueos masivos en carreteras y entradas a las ciudades como habían anunciado. Aún así, bueno, la forma en que protestaron generó complicaciones, principalmente en el Valle de México. Anunciada para las 8 de la mañana, la movilización de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas prometió hacerse presente en todos los accesos a la Ciudad de México. Y aunque solo lo hizo en 2 puntos de entrada, fue suficiente para asfixiar el norte de la zona metropolitana. Por la madrugada, más de 60 camiones rodearon la Cámara de Diputados al oriente de la Ciudad de México y bloquearon sus accesos vehiculares. Horas más tarde, transportistas se ubicaron en 2 puntos de ingreso hacia la ciudad, en la autopista México-Querétaro y México-Pachuca. El primer convoy llegó hasta Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El segundo entró a la ciudad por Avenida Insurgentes Norte y llegó hasta la Secretaría de Gobernación, donde estacionaron sus camiones. La estrategia de hoy fue circular en marcha lenta, algo que desespera a cualquier ciudad. La intención es no dañar. Y es palabra de nosotros, no, esperamos que esto no se haga de control. Sin embargo, las 2 entradas a la ciudad registraron todo el día largas filas de vehículos. En la caseta Pirámide de Zacatepec, los transportistas liberaron uno de los carriles de peaje y mantuvieron cerrados los demás con dirección a la autopista México-Pachuca. Hasta esta tarde, sus camiones afectaban 3 carriles de la autopista. En la México-Querétaro, alrededor de 50 camiones, principalmente de carga, afectaron desde las 10 de la mañana la circulación en carriles centrales y laterales. El convoy de la Alianza de Transportistas circuló a baja velocidad, provocando una fila de tráfico de cerca de 11 kilómetros de largo. Un trayecto que se recorre en menos de 30 minutos, lo hicieron en 4 horas, y sus camiones siguen ahí.
Las inconformidades que lanzaron hoy a la alianza a las carreteras de varios puntos del país se resumen en 4 puntos. El alto costo de las casetas de peaje y el alto precio de los combustibles para los pequeños empresarios del transporte, la circulación de vehículos de doble semirremolque, la falta de licencias federales y la falta de seguridad en carreteras. Bueno, ahorita nos replegamos un poco, sabemos que tienen las reuniones, nos replegamos un poco, pero estamos listos por si es necesario volver a salir. De acuerdo con los transportistas y también con la Secretaría de Gobernación, hubo protestas en 23 ciudades, en la mayoría fueron caravanas, donde sí hubo bloqueos parciales fue en la carretera 57 de San Luis Potosí, la que comunica al centro con el norte del país. Ahí los transportistas ocuparon uno de los carriles por un par de horas y bueno, también hubo por ahí otra por la tarde. Los representantes de los transportistas se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario Ricardo Peralta, quien les ofreció abrir mañana mismo una mesa sobre autotransporte federal para revisar junto con funcionarios de Comunicaciones y Transportes las demandas que plantearon hoy. Bueno, veremos qué ocurre aquí. Hablando de la Subsecretaría de Gobernación, el subsecretario Peralta, en otra reunión que tuvo con integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas, dijo que las aplicaciones como Uber, Cabify, Didi no están reguladas para operar en aeropuertos y zonas federales. Por eso acordó con los taxistas que va a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional que hagan operativos en los 56 aeropuertos del país para que no operen servicios. ¿Y eso qué significa? Si uno ya no va a poder llegar en Uber a los aeropuertos, uno ya no va a poder pedir un Uber cuando esté en un aeropuerto. La Cámara de Diputados aprobó los cambios en materia de fuero constitucional con votación, con una votación arrasadora, 400 votos a favor. Se amplió el catálogo de los delitos con los que se podrá juzgar al presidente de la República, y estos incluyen corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, abuso de funciones, desaparición forzada, entre otros. Para proceder penalmente en contra del presidente, la reforma establece que el Senado tendrá que resolver la declaración de procedencia. Se acabaría el fuero presidencial. Los diputados de Morena y del Partido Encuentro Social aprobaron también, pero en la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma para reducir a la mitad el dinero que se le da a los partidos políticos. Es una modificación constitucional que se espera discutir y votar la próxima semana. Sin embargo, todavía no hay garantías de que el Pleno la vaya a aprobar. Como reforma constitucional se necesitan 2/3 partes de los votos. Y a juzgar por la votación de hoy, la oposición en bloque se opone, los partidos políticos de la oposición se oponen a que les quiten dinero. Bueno, hoy quedó también integrada la terna de candidatos que van a pelear que son propuestos para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata de José de Jesús Orozco, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arturo Peinbert, quien estuvo a cargo de la defensa de los derechos humanos en Oaxaca, y Rosario Piedra Ibarra, activista y además hija de doña Rosario Ibarra de Piedra. Mañana el Pleno del Senado va a designar con el voto de las 2/3 partes a quién será el próximo presidente de la CNDH. El actual presidente, Luis Raúl González Pérez, concluye su periodo el 15 de noviembre. Y en otras cosas, siguen las diferencias en Bolivia tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, esas que según el presidente López Obrador fueron libres y democráticas. Bueno, el gobierno de Evo Morales aseguró que respetará la auditoría que llevará a cabo la Organización de Estados Americanos y que de ser necesario irían a una segunda vuelta. Pero el candidato opositor, Carlos Mesa, exige garantías para que la auditoría sea vinculante. Mientras tanto, hoy hubo marchas a favor y en contra de Evo Morales en el centro de Bolivia. Hubo enfrentamientos con un saldo de 6 lesionados, uno de ellos de gravedad. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Está jodido aquí.
Bueno, eso en Bolivia. En Chile también siguen las protestas. Hay problemas en Bolivia y también siguen las movilizaciones, las protestas muy duras en Chile en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Desde el 18 de octubre han sido detenidas 3.700 personas. ¿Qué más tenemos, Cristal? Teníamos ya algunas ocasiones practicando sexo con estrangulamiento. Bien fuera una bolsa, una camiseta, un paso de almohada en la boca o incluso con las manos. Tanto ella me lo practicaba a mí como yo a ella. Y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió un poquito de control ahí la situación. Después de declararse culpable de la muerte de quien fuera su pareja frente a las cámaras de un canal de televisión local de Durango, Ricardo Escobedo fue detenido acusado del feminicidio de Marlene Gabriela, de 42 años. Confesó que se trató de un accidente mientras practicaban sadomasoquismo, pero ya contaba con una orden de aprehensión como el principal sospechoso del feminicidio, según informó a Imagen Noticias la Fiscalía General del Estado, ya que encontraron pruebas de violencia previas a los hechos del fin de semana. Incluso existe el antecedente de que Ricardo privó de la libertad a Gabriela en alguna ocasión. Familiares y amigos de ambos son testigos y proporcionaron la información de la relación violenta que sostenían. En este momento, Ricardo se encuentra en el Cerezo número 1 de Durango a la espera de la audiencia de formulación de imputación, que será mañana. Los incendios en Baja California fueron controlados, según informó Protección Civil. El reporte es de más de 10,000 hectáreas afectadas por el fuego en Ensenada, Tecate y Rosarito. Aunque los vientos de Santa Ana continúan presentes en la zona y el pronóstico es que desde hoy hasta el jueves alcanzarán los 45 kilómetros por hora. Por eso se recomendó a la población estar alerta y tomar precauciones. Elementos de la Sedena, Semar, CONAFOR, Guardia Nacional, personal de gobierno del estado y unidades municipales de Protección Civil trabajaron para lograr este resultado. Se sofocaron los incendios al 100%. Entre la tragedia por los siniestros, bomberos, militares y voluntarios que trabajaron para contener el fuego recibieron la visita de David, propietario de una famosa birriería ubicada en Ensenada, quien llegó con 25 kilos de birria para alimentarlos en agradecimiento a su labor. La COFEPRIS lanzó una alerta para evitar la administración y consumo de ranitidina, medicamento utilizado para prevenir y aliviar la acidez estomacal, e invitó a buscar otras opciones que surtan el mismo efecto. Según la COFEPRIS, está comprobado que la ranitidina contiene una sustancia que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Por eso el llamado fue también a farmacias y distribuidores que dejen de vender el medicamento mientras se toman medidas que garanticen la seguridad del producto. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. El juez de control, hace unos minutos, el juez de control Felipe Jesús Delgadillo Padierna negó mantener en prisión a otros 3 detenidos del operativo de Tepito de hace una semana. La defensa de los acusados, según esto, probó que los jóvenes no fueron detenidos en la vecindad donde se hizo el operativo, sino en otro lugar, y que los detuvieron 6 horas después de lo que se había dicho. Estas 3 personas pues van a salir los próximos minutos libres. Hasta el momento solo queda una persona de las 31 personas, solo queda una en la cárcel. ¿Se acuerdan de las intermitencias en el sistema financiero? Hay preocupación entre los bancos, Banco de México, de que pudiera haber ataques masivos en los próximos días. De hecho, se han registrado intentos de atacar a los servidores del Banco de México, de entrar al sistema financiero mexicano nuevamente, y ahí los han logrado contener. De acuerdo con la información que tengo, han sido cada vez más agresivos, hay cada vez más poder de los que están tratando de meterse al sistema financiero, robar o secuestrar cuentas, y hay una preocupación de que durante este fin de semana pudiera haber un ataque. ¿El que viene? Para el puente. Sí. O sea, porque vienen estos días que son de quincena,
mañana 30, 31, primero, que en estos días hay un ataque. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque ¿Qué hay información mayor tienen? actividad financiera. ¿Pero qué información tienen? Cuando hay mayor actividad financiera y mayor movimiento, los que atacan al sistema financiero tienden a entrar y han visto... Hay 24 quincenas al año, David. Pero ¿Por qué en esta? Porque han intentado en todas. Sí. Pero han visto que en las últimas semanas han aumentado la intensidad de los ataques. O sea, como que hay más fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Como usuario del sistema financiero, tener mucho cuidado con tus claves, estar pendiente de la información, ponerte en contacto con tu banco si algo no está funcionando y no querer hacer las operaciones el 31 a la 1 de la tarde porque hay una mayor carga en el sistema financiero. Entonces, prever que A podría mucha haber gente algo. le pagan el 31 a las 12 del día o a la 1 de Entonces, la tarde o a las 3 de la tarde. No es necesario sacar el dinero ni hacer todas las transacciones de manera automática. Pero si tienes que hacer pagos ese día y además va a Puedes ser programarlos. jueves. El viernes sí hay bancos, ¿verdad? Sí, el viernes sí hay bancos. El viernes. Puedes programarlos, puedes hacerlo con cuidado. O sea, la cosa es que hay una guerra soterrada. Banco de México, el sistema financiero en contra de los hackers. ¿Nos preocupamos o no? Yo creo que no, porque hasta el momento van ganando los buenos, por Si no llamarlo nos de alguna manera. preocupamos, ¿para qué tocas el tema? Entonces hacerlo como, ya sabes, como típico periodista. ¡Güey, alarmante situación que podría vivirse! Que no será el caso. Que no será el caso. Bueno, pero abusados. Pero o sea, hay que estar... Bueno. Yo sí recomendaría a la gente que tenga cuidado con sus claves, dónde hace operaciones y que procure no hacerlas en las horas de más carga de trabajo, nada más. Bueno, después del consejo, remátala, David. El padre del análisis superior le informa que mañana el INEGI dará a conocer el crecimiento del PIB al tercer trimestre, con una caída que será del 0.1%. De acuerdo con senadores que hoy se reunieron con él, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, despejó 3 dudas sobre los hechos del 17 de octubre en Culiacán. Una, Durazo les dijo que la DEA no participó en el operativo para detener a Ovidio Guzmán, pero que sí estuvo al tanto. 2, que el cártel de Sinaloa sabía, conocía del operativo, estaba enterado que se haría. 3, que los 12 kilómetros entre la casa donde se detuvo Ovidio y el aeropuerto estaban literalmente, esos 12 kilómetros estaban literalmente tomados por el cártel de Sinaloa, por lo que la eventual evacuación sería de altísimo riesgo. Lo que Durazo no quiso responder, pese a la insistencia de los senadores, fue si el presidente López Obrador estuvo al tanto de la liberación de Ovidio. Y es que el presidente ha dicho que él la avaló, pero también ha dicho que él no estaba enterado. Durazo comparece el jueves ante diputados, quizá ahí despeje con claridad, con rotundidad esa incógnita. ¿Cuándo le avisaron al presidente? Y si le avisaron en tiempo real, ¿qué fue exactamente lo que el presidente ordenó?